Las personas deben tratar a líderes u obreros conforme a la verdad. Si lo que hacen es correcto y concuerda con la verdad, pueden obedecerlos. Si está mal y no concuerda con la verdad, no deben obedecerlos, sino exponerlos, oponerse y expresar una opinión distinta. Cuando los líderes u obreros no realizan obra real, actúan con maldad, perturban la obra de la iglesia y se revelan como falsos líderes, falsos obreros o anticristos. Es correcto discernirlos, exponerlos y denunciarlos. Sin embargo, algunos de los escogidos de Dios no comprenden la verdad y, por cobardía, temen ser reprimidos o expulsados por falsos líderes y anticristos. Piensan que, si son expulsados, Dios no los salvará. Este pensamiento es absurdo y revela falta de fe verdadera. Un falso líder o anticristo no representa a Dios. Cuando expulsan a alguien, eso es obra de Satanás y no tiene relación con la salvación otorgada por Dios. La salvación depende únicamente de Dios, no de ningún ser humano. Confundir la expulsión hecha por un falso líder con la expulsión de Dios es malinterpretar y rebelarse contra Dios, e incluso blasfemar. Ante la injusticia, la persona debería buscar la verdad, obtener discernimiento, hablar con quienes entienden la verdad y denunciar a los superiores. Temer a un falso líder demuestra falta de fe en la omnipotencia de Dios. Quien no se atreve a defender la verdad y se somete a los anticristos acaba estando del mismo lado que Satanás. En los últimos años, el pueblo escogido de Dios en varias regiones ha destituido y expulsado a falsos líderes y anticristos basándose en los principios verdad, sin esperar aprobación superior. Esto demuestra que algunos ya comprenden la verdad, han ganado estatura y se atreven a enfrentarse a las fuerzas malignas. Para quienes realmente entienden la verdad, el estatus y el poder humano no tienen autoridad. Buscar la verdad en todas las cosas, reflexionar sobre a quién seguir y discernir entre seguir a Dios o al hombre es entrar en el camino correcto de la fe en Dios y ganar verdadera estatura espiritual. Algunos falsos líderes son glotones y perezosos y prefieren las comodidades al trabajo duro. No quieren trabajar ni preocuparse, eluden el esfuerzo y la responsabilidad y solo quieren disfrutar de la comodidad. Les gusta comer y jugar y son especialmente perezosos. Había un falso líder que solo se levantaba por la mañana cuando todo el mundo había terminado de comer, y por la noche, seguía viendo series de televisión mientras todos los demás descansaban. Un hermano responsable de la cocina no pudo soportarlo más y lo criticó. ¿Pensáis que escucharía a un cocinero? No. Supongamos que un líder o un obrero regañó a un falso líder así. Tienes que ser más diligente. Has de hacer el trabajo que se debe hacer. Como líder, debes cumplir tus responsabilidades, sea cual sea el trabajo. Debes asegurarte de que no hay problemas relacionados. Cuando se detecta un problema y no estás presente para resolverlo, eso afecta al trabajo. Si siempre trabajas así, ¿no retrasas la obra de la iglesia? ¿Puedes asumir esta responsabilidad? ¿Escucharía estas palabras? No necesariamente. En el caso de estos falsos líderes, el grupo que toma decisiones debería destituirlos de inmediato, asignarles otros arreglos de la obra, dejándoles hacer lo que sean capaces de hacer. Si son unos inútiles, si quieren gorronear donde quiera que vayan y si son incapaces de hacer nada, despedirlos sin dejarles realizar ningún deber. No son dignos de desempeñar ningún deber. No son humanos, les falta la conciencia y la razón de la humanidad normal y son unos sinvergüenzas. A estos falsos líderes, que no son más que un atajo de vagos, una vez que se los ha desenmascarado, se los debería destituir directamente. No hace falta intentar exhortarlos, ni se les debería dar ninguna oportunidad de someterse a observación, ni es necesario compartir la verdad con ellos. ¿Acaso no han oído ya suficientes verdades? Si se los podara, ¿podrían cambiar? No podrían. Si alguien tiene un calibre deficiente, le sobrevienen ideas absurdas en ocasiones, o es incapaz de ver el panorama completo por ignorancia, pero es diligente, lleva una carga y no es perezoso, entonces, a pesar de las desviaciones en el cumplimiento de su deber, puede arrepentirse al enfrentarse a una poda. Como mínimo, conoce las responsabilidades de un líder y sabe lo que debería hacer. Tiene una conciencia,
un sentido de la responsabilidad y un corazón. No obstante, los que son perezosos, prefieren la comodidad al trabajo duro y no llevan ninguna carga, no pueden cambiar. No hay ninguna carga en el corazón, al margen de quien los pode, todo es inútil. Si a los anticristos se les permite ser obstinados y arbitrarios en una iglesia, gritar cualquier consigna y argumentación que deseen para controlar y amenazar, o engañar y desorientar a los hermanos y hermanas, y los líderes y obreros, ignoran esto y no actúan ni se atreven a dejar en evidencia o restringir a los anticristos por miedo a ofenderlos, y esto causa que los anticristos jueguen con los hermanos y hermanas de esta iglesia, de manera arbitraria, y los perturben. Entonces los líderes de esa iglesia son unos complacientes, son basura que se debería descartar. Si los líderes de una iglesia tienen discernimiento de los anticristos y de las personas malvadas, y permiten al pueblo escogido de Dios levantarse y dejarlos en evidencia, así como echar a los diablos para proteger la obra de la casa de Dios, entonces esto avergonzará a los diablos y a Satanás, y además satisfará la intención de Dios. Los líderes de esta iglesia son líderes cualificados que poseen la realidad verdad. Si una iglesia sufre la perturbación de un anticristo, y después de que los hermanos y hermanas lo identifiquen y rechacen, el anticristo se toma represalias, oprime y condena a los hermanos y hermanas frenéticamente. Si los líderes de la iglesia no hacen nada, miran hacia otro lado y tratan de no ofender a nadie, esos líderes son falsos líderes, son basura y se les debe descartar. Como líder de la iglesia, si alguien no es capaz de servirse de la verdad para resolver problemas, si no es capaz de identificar, limitar y resolver a los anticristos, si les dan vía libre para hacer lo que deseen en la iglesia, para desbocarse, y si son incapaces de proteger al pueblo escogido de Dios para que no se desoriente, son incapaces de proteger a los escogidos de Dios para que puedan hacer su deber con normalidad, y, asimismo, son incapaces de mantener el progreso normal del trabajo de la iglesia. Entonces, ese líder es basura y debería ser descartado. Si los líderes de una iglesia tienen miedo de desenmascarar, podar, limitar y emprender medidas contra un anticristo porque el anticristo es feroz y cruel, y así le permiten campar a sus anchas en la iglesia, convertirse en un tirano, hacer lo que quiera y paralizar la mayor parte del trabajo de la iglesia hasta conducirla a un estancamiento, entonces los líderes de esta iglesia también son basura y se los debe descartar. Sí, por temor a las represalias, los líderes de una iglesia nunca tienen el coraje de dejar en evidencia a un anticristo y nunca tratan de frenar las acciones malvadas del anticristo, lo que lleva a una gran obstrucción, perturbación y daño a la vida de iglesia y a la entrada en la vida de los hermanos y hermanas. Los líderes de esta iglesia también son basura y deben ser descartados. ¿Apoyaríais el liderazgo continuado de tales personas? No. Entonces, ¿qué deberíais hacer cuando os encontréis con líderes como estos? Deberíais preguntarles: los anticristos cometen mucha maldad, se desbocan en la iglesia, intentan apoderarse de ella. ¿Eres capaz de contenerlos? ¿Tienes el valor de desenmascararlos? Si no te atreves a actuar contra ellos, deberías presentar tu renuncia. No deberías tardar en retirarte. Si proteges tus propios intereses carnales y les entregas a los anticristos y a las personas malvadas a los hermanos y hermanas por miedo a los anticristos, se te debería maldecir. No eres apto para ser un líder. Eres basura. Eres alguien muerto. A estos falsos líderes hay que desenmascararlos y despedirlos. No hacen trabajo real. Al enfrentarse a las personas malvadas, no protegen a los hermanos y hermanas, sino que hincan la rodilla ante ellas, les hacen concesiones y suplican misericordia, se arrastran con una existencia innoble. Tales líderes son basura, son traidores y se los debe rechazar. Cuando informas por carta sobre los problemas de un falso líder y éste te amenaza diciendo que puede expulsarte si continúas denunciándolo, en realidad te está acosando. Aunque tenga poder y tú seas un creyente corriente, su comportamiento no se basa en principios ni en la verdad, sino que es la misma forma en que Satanás atormenta a las personas. Frente a esta situación, uno no debería ceder.
sino ceñirse a los principios. En teoría, no se debe temer a un falso líder, pero en la práctica muchos tienen miedo porque no creen verdaderamente que en la casa de Dios gobierne la verdad. Debe existir la fe de que un falso líder, aunque tenga posición, no representa a Dios ni tiene autoridad real sobre el destino de las personas. Si expulsa a alguien injustamente, tarde o temprano sus actos quedarán al descubierto y recibirá su castigo, porque en la casa de Dios gobiernan Dios y la verdad, no el hombre. La falta de valor ante estas situaciones demuestra carencia de fe genuina. Cuando uno se enfrenta a personas malvadas o anticristos que atormentan a los demás con métodos comparables a los de Satanás, no debe ver esto solo desde una perspectiva humana, como abuso de poder, sino reconocer que en esencia es Satanás quien engaña, oprime y atormenta a las personas. Ante estas acciones, no se debe tener miedo. Lo correcto es informar y exponerlas. Si en ese momento no es posible hacerlo, se debe soportar temporalmente con paciencia y esperar la ocasión adecuada. Si hay hermanos y hermanas con discernimiento, es sabio unirse a ellos para denunciar las acciones malvadas. Si nadie más tiene discernimiento y todos rechazan la denuncia, se debe esperar hasta que los líderes superiores visiten la iglesia y entonces informarles con claridad y detalle para que ellos se encarguen del asunto. Por un lado, se debe tener fe y no temer a personas malvadas, anticristos ni a Satanás. Por otro, se debe tratar estas situaciones con sabiduría, discerniendo su esencia, buscando el momento adecuado para exponerlas y protegiendo los intereses de la casa de Dios y la obra de la iglesia. Este es el deber, la responsabilidad y el testimonio que una persona creyente debe mantener, tanto si las han destituido porque son incapaces de hacer un trabajo real y se las clasifica como falsos líderes, o porque siguen la senda de los anticristos y se las clasifica como el tipo de individuos que son anticristos. Es necesario reubicar razonablemente a estas personas y hacer arreglos razonables para ellas. Por supuesto, si son anticristos que han cometido muchas acciones malvadas, se les debería expulsar. Si no han hecho muchas maldades, pero tienen la esencia de un anticristo y se los califica como tal, no hace falta expulsarlos mientras todavía puedan rendir servicio de alguna pequeña manera sin causar trastornos ni perturbaciones. Dejémosles que sigan rindiendo servicio y démosles una oportunidad de arrepentirse. En el caso de los falsos líderes a quienes han destituido, se disponga que desempeñen un trabajo distinto en función de sus fortalezas y de los deberes para los que son aptos, pero ya no se les debe permitir servir como líderes de la iglesia. En el caso de los líderes y obreros a quienes han destituido, porque su calibre es sumamente pobre y son incapaces de hacer ninguna tarea, se disponga que desempeñen un trabajo distinto en función de sus puntos fuertes y de los deberes para los que son adecuados, pero ya no se los puede ascender a líder u obrero. ¿Por qué no se puede? Ya se los ha probado, se los reveló y quedó claro que su calibre y su capacidad de trabajo los incapacitan para ser líderes. Si no son aptos para ser líderes, ¿son incapaces de desempeñar otros deberes? No necesariamente. Su calibre deficiente los incapacita para ser líderes, pero pueden realizar otros deberes. Una vez destituidos, pueden hacer cualquier cosa para la que estén capacitados. No se les debería retirar el derecho de cumplir un deber. Todavía se los puede volver a emplear cuando su estatura haya crecido. Se destituye a algunos porque son jóvenes y carecen de experiencia vital y laboral, de modo que son incapaces de asumir el trabajo y, finalmente, se los suspende. Al destituir a este tipo de personas, hay cierto margen de maniobra. Si su humanidad es acorde al estándar y su calibre es suficiente, se las puede emplear después de que las hayan degradado, o se les puede asignar otro trabajo adecuado para ellas. Cuando entiendan la verdad con claridad y tengan un poco de exposición y experiencia con relación a la obra de la iglesia, todavía se las puede volver a ascender y cultivar en función de su calibre. Si su humanidad es acorde al estándar, pero su calibre es sumamente pobre, no tiene ningún sentido cultivarlas y no se las debe cultivar ni retener de ninguna manera. Entre las personas a quienes se ha destituido,
Hay dos tipos a los que no se puede volver a promover ni cultivar en absoluto. Uno son los anticristos y el otro son aquellos cuyo calibre es demasiado bajo. También están los que no se consideran anticristos, pero solo tienen una humanidad muy pobre. Son egoístas y falsos, y algunos de ellos son perezosos. Codician las comodidades carnales y son incapaces de hacer frente a las adversidades. Aunque estas personas tuvieran un calibre buenísimo, no se las puede volver a ascender. Si tienen un poco de calibre, dejémoslas hacer lo que sean capaces de hacer, siempre que se hagan arreglos adecuados para ello. En resumen, no las asciendas para que sean un líder o un obrero. Además de tener calibre y capacidad de trabajo, los líderes y los obreros deben entender la verdad, llevar una carga para la iglesia, ser capaces de trabajar duro y de soportar sufrimiento y ser diligentes y no perezosos. También deben ser comparativamente honestos y rectos. No puedes en absoluto seleccionar gente falsa. Los que son demasiado torcidos y falsos siempre maquinan argucias contra los hermanos y hermanas, sus superiores y la casa de Dios. Se pasan el día pensando solo ideas retorcidas. Al tratar con alguien así, siempre debes adivinar qué piensa realmente, debes seguir preguntando qué ha hecho exactamente en los últimos tiempos y debes vigilarlo de cerca. Emplearlo para alguna tarea es demasiado agotador y angustioso. Si se asciende a este tipo de personas para que cumplan deberes, aunque entiendan alguna doctrina, no la practicarán y esperarán recibir beneficios y ventajas por cada tarea que hagan. Emplear a alguien así es demasiado angustiante y problemático, de modo que no se lo puede ascender. Por tanto, por lo que se refiere a los anticristos, a los que tienen un calibre excesivamente pobre, a los que tienen mala humanidad, a los que son perezosos, codician las comodidades carnales y no pueden soportar las adversidades, y a los que son sumamente torcidos y falsos. Una vez que se ha revelado y destituido a estos tipos de individuos, después de haberlos empleado, no los asciendas una segunda vez. No los vuelvas a emplear de manera incorrecta después de haberlos desentrañado.